Bienvenidos a un video más de la clase de Matemáticas 4. En esta ocasión, continuamos nuestro estudio introductorio de las funciones. Ya anteriormente vimos cómo se definían y en el video pasado vimos cuáles eran sus elementos y conjuntos que se obtenían a partir de la definición propia de la función, como dominio, rango, etc. En esta ocasión vamos a hablar de graficación y clasificación de funciones. ¿Cómo se grafica una función? Bueno, lo más fácil es teniendo ya un conjunto de puntos. Pero ¿y si no tenemos el conjunto de puntos? Entonces lo que necesitaríamos sería, de preferencia, la función escrita o representada en forma analítica. A partir de la forma analítica, nosotros podemos crear una tabla de valores, dándole valores a la X y obteniendo los valores de Y, y así formar los puntos, el conjunto de puntos, y eso trazarlo en una gráfica. Entonces, por lo tanto, necesitamos la función en forma analítica y empezar a evaluar. ¿Qué significa evaluar? Darle valores a la X para obtener los valores de la otra variable, la variable dependiente. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta. Vamos a graficar x cuadrada menos 3x más 6. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, debemos de recordar lo siguiente. Esta es la variable independiente. ¿Por qué la variable independiente? Porque puede tomar cualquier valor. Claro, cualquier valor que esté dentro del dominio. Eso significa que si no tiene ninguna limitante puede tomar el valor que sea. Ahora, esta función de x viene siendo la y. Y esta y es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende directamente del valor de la x. Si esta x vale 5, el valor de y va a depender de ese 5. Si este valor vale menos, si la x vale menos 2, su valor dependerá de ese menos. ¿Sí? Entonces, independiente porque puede tomar cualquier valor y dependiente porque depende de ese valor que se haya escogido. Vamos a tomar una serie de valores para x y para y. Bien, aquí es el primer detalle que les aconsejo. Tomemos una buena cantidad de números. No 3, no 4. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de gráfica es. Bueno, yo creo que sí debemos de saber. Probablemente la reconozcan como una parábola por ser cuadrática. Pero si no la reconocemos, al menos al ver un cuadrado debemos de saber que no es una línea recta. Y si no es una línea recta, entonces necesitamos más valores para poder darnos cuenta cómo va. De dónde viene, si viene de arriba, de abajo, si da 1, 2, 3, 4 curvas, etc. Entonces, si no tenemos ni idea de cómo va, mínimo, 5, 6, 7 valores. 8, etc. Más de 10 ya sería una exageración. 10 ya sería una exageración. A menos de que sea una gráfica realmente, una función realmente extravagante. Importante, tanto negativos como positivos. Mi sugerencia personal es que el valor central, no el más importante, sino el del medio, sea el 0. No agarren valores muy chicos o valores muy grandes. Es decir, no agarren el 15, no agarren el 20. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un cuadrado y agarramos el 15, estamos hablando de 225. 15 al cuadrado es 225, entonces estamos haciendo que nuestra gráfica sea demasiado alta o demasiado baja. No nos conviene. Nos convienen valores pequeños, cercanos al 0. Entonces, voy a tomar 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preferentemente a mí, ustedes pueden usar su estrategia. Me gusta tomar un número impar, donde el 0 sea
el central. No es una ley. Eso dependerá también del tipo de gráfica. Ustedes ya con experiencia, conociendo más o menos cómo se comportan estas funciones, pues ya decidirán, no, pues a lo mejor 2 negativos y 4 positivos o viceversa. Entonces, eso dependerá. Si esta fuera una recta, imagínense una recta numérica, y aquí está el 0, los negativos serían -1, -2, -3, -4. Es decir, -1, -2, -3. Y los positivos, 1, 2, 3. Es importante que empecemos de más chico a más grande. De -3 hasta 3. ¿Ok? Porque hay algunos, en estos años de experiencia que tengo dando clases, que o agarran puros positivos, ni siquiera el 0. O bueno, obvio, el 0 no es positivo. Pero ni siquiera toman el 0, puros positivos del 1 para enfrente. Y están perdiendo la mitad de la gráfica. O sea, y probablemente dependiendo de la naturaleza de la gráfica, a lo mejor hasta la parte más emocionante. Y otros empiezan con el positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3. Entonces, tampoco. Vamos a, ante todo, orden. Recuerden una sugerencia que yo muchas veces hago. Las matemáticas se basan en 2 cosas. En orden y en fidelidad a las reglas. Nada más. Con eso, si somos ordenados y somos fieles a las reglas establecidas, se nos va a simplificar muchísimo la vida en el estudio de las matemáticas escolares. Bien, empecemos a evaluar. ¿Qué significa? Voy a tomar a la f de x, pero en lugar de x voy a poner el -3. Es decir, que donde vea x pongo el -3. Aquí voy a poner el -3, lo elevo al cuadrado. -3 por -3 y finalmente 6. Este procedimiento que estoy haciendo es el procedimiento de evaluar. Es decir, darle un valor a la variable independiente para obtener el valor de la variable independiente. Una función a la hora de la hora como que procesa. Le damos un valor, lo procesa y nos regresa otro. Estamos haciendo explícito ese proceso. Estamos viendo qué está haciendo la función con la variable independiente. ¿Qué hace la función con la x? La eleva al cuadrado, luego la vuelve a multiplicar por -3 y luego le suma 6. Eso es lo que está haciendo. Pero en lugar de x, estamos poniendo un -3. -3 al cuadrado es 9. No es -9. -3 por -3, menos por menos más, 3 por 3 es 9. Menos por menos más, 3 por 3 vuelve a ser 9. Y aquí tenemos un 6. 9 y 9 son 18. Y 6 son 24. Entonces 24. 24. Muy bien. Tendríamos que hacer lo mismo con todos los demás. Ya no voy a hacer la evaluación porque espero que con esto haya quedado bien claro qué es lo que se hace. -2 al cuadrado es 4. Es 4. -2 por -3 son 6. Más 4 que llevamos son 10. Y 6 son 16. -1. Este -1. Al cuadrado es 1. -3 por -1 es 3. 1 más 3 son 4. Y 6 son 10. El 0. El 0 a la hora de sustituirlo siempre es muy bonito. Esto es 0, esto es 0. Entonces nada más me queda el 6. El 1. Al cuadrado es 1. -3 por 1 es -3. 1 menos 3 son -2. 2 menos 2 más 6 es 4. Vamos a ver con el 2. 2 al cuadrado es 4. Y 6 van 10. -3 por 2 son -6. 10 menos 6 son 4. Nos está repitiendo el 4. 3 al cuadrado es 9. Y 6 son 15.
Menos 3 por 3 sería 9. 15 menos 9 es 6. Entonces, la Y, por lo pronto, nos está entregando puros positivos. No sé, así a simple vista, si la tendencia va a seguir siempre. Por lo pronto, no estamos tomando ningún negativo en el eje de las Y. Eso no es bronca de nosotros, es bronca de la función. Vamos a trazar nuestra gráfica, que en la Y va a ir desde el 4 hasta el 24, pero lo recomendable es tomar el eje de las X. Entonces, vamos a ver. Digamos que este es 1, 2, menos 3. 1, 2, 3. Esto es 0. Y hasta acá es el 24. Entonces, 12. La mitad sería 6. Y este es 18. La mitad es 3. Este es 9. Este es 15. Este es 21. Y los intermedios. 1, 2. Listo. Más o menos. Si ustedes están usando para tomar el apunte una hoja cuadriculada, pues les va a quedar mucho mejor. Tanto los ejes como la gráfica. Menos 3 sube hasta 24. Una cosa ahí, más o menos. Menos 2 llega hasta el 16, como por aquí así. El menos 1 sube hasta el 10. En 0 se queda en 6. El 1 llega al 4. El 2 repite el 4. Y el 3 repite el 6. Entonces, como podemos ver, es una parábola, ya lo habíamos dicho. Esto recorre los puntos y hace esto de aquí. Esta gráfica es la de f de x igual a x cuadrada menos 3x más 6. Todas las gráficas se van a hacer igual. Vamos a proponer unos números en base a su dominio, es decir, a los valores que veamos que le podemos poner a la función, a la x de la función, evaluamos, completamos la tabla y la pasamos a su representación gráfica. Y hablando de gráficas, ¿cómo sabemos viendo una gráfica que ésta representa una función? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo sabemos con solo ver estas gráficas cuál representa a una función y cuál es solamente una relación? Interesante. Existe una estrategia que se llama la prueba de la recta vertical. Y nos dice lo siguiente. Si yo puedo trazar no solo una, sino un número infinito de líneas rectas verticales, de arriba hacia abajo, que crucen a la gráfica y esta cada vez toca cuando mucho a un solo punto de la gráfica, entonces es una función. Si toca más de uno, entonces no será función. Es decir, esta recta vertical toca la gráfica en un solo punto. Hay algunas personas medio distraídas que me dirían, no es cierto, tocan dos, porque aquí está tocando una vez y otra vez. Sí, pero estos son los ejes. La gráfica, que es esta, solamente está tocando en uno. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Y si hiciera todavía muchos más, en todos los casos, si se dan cuenta, estoy cruzando una sola vez. Por lo tanto, esta representa a una función. Esta es una especie de elipse. Con un poquito de imaginación sería una elipse. Y podemos ver aquí que estoy tocando dos veces. Al tocar dos veces no es función. Y si no es función, ¿qué es? Es solamente una relación. ¿Okay? Esta de aquí es una parábola, o intentaba hacer una parábola.
Una sola vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Una sola vez. Hay algunos que llegan a hacer eso. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Cruza 6 veces, no es función. No. Nos importa cuántas veces cada recta toca a la gráfica. No todas las rectas que podamos trazar. No voy a sumar todos los cruces de todas las rectas. Voy a ver cuántas veces cada recta toca a la gráfica. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Y como solamente estoy tocando una vez, esta cosa es una función. Y aquí, el mismo eje nos lo está diciendo. Está tocando 2 veces, por lo tanto, no es función. Es una relación. Y esta de aquí, bastante extraña, parece un garabato, pero cruza una vez, una vez, una vez, una vez, una, una. Entonces, aunque tenía muchas curvas, las curvas siempre siguieron avanzando, ¿se dan cuenta? Esta gráfica avanzaba y luego retrocedió. Esta parte estaba avanzando y luego retrocede. Entonces, como cuando retrocede, deja de ser función. Si siempre va avanzando, no importa si avanza hacia arriba, ¿sí? No importa si avanza hacia arriba o avanza hacia abajo, pero mientras siempre avance, va a ser función. ¿Por qué? ¿Por qué funciona esto? Muy simple. Realmente es muy simple y ustedes lo van a entender rapidísimo. Digamos que este es un valor de X. Y este valor de X tiene asociado entonces un valor de Y y otro valor de Y. Por lo tanto, en el dominio, a un valor de X se le está asignando 2 valores distintos de Y. Y esto precisamente es algo que teníamos prohibido en las funciones. Por eso sirve la prueba de la recta vertical. Ahora, fíjense el comportamiento de esta gráfica. ¿Sí? Fíjense el comportamiento de esta gráfica. El comportamiento de esta gráfica. Por la forma del comportamiento de las gráficas, podemos clasificar a las funciones, además de otros criterios. Entonces, empecemos a clasificar funciones. Las funciones se pueden clasificar bajo muchos criterios. Entonces, una función se puede clasificar bajo el criterio de su representación sagital o bajo el criterio de su representación gráfica o bajo el criterio de su representación analítica, es decir, su fórmula lítica. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista sagital, una función se va a llamar inyectiva, sobreyectiva, o biyectiva. Bueno, de hecho, no son clasificaciones exclusivas, es decir, o es inyectiva, o es sobreyectiva, o es biyectiva, pero también puede que no entre en ninguna de estas clasificaciones. Entonces, ¿qué es eso de que sea inyectiva, sobreyectiva, biyectiva? Ahí les va. Representación sagital, recordemos, la de los círculos. Una función que a cada elemento le corresponde un valor distinto en el conjunto de salida, en el conjunto de llegada, es decir, si uso todo el dominio y cada elemento del dominio tiene un valor distinto, entonces eso significa que sea inyectiva. Es lo que nosotros llamamos,
de 1 a 1. De un valor distinto a un valor distinto. Ahora, imagínense esto. Tengo 1, 2 y 3 valores. Y tengo 1, 2 y 3 valores. Bueno, de hecho, que no sean 3. Bueno, que sean 4. Aquí. Y tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Y tengo esto. Obviamente, esta función no es inyectiva. Porque este valor va a este y este también repite. No es 1 a 1. No lleva valores distintos a valores distintos. Pero sí sigue siendo función porque siempre estoy llevándolo a un solo valor. No estoy sacando de un solo lugar a dos lugares distintos. Están llegando a estos dos lugares a uno mismo. Recordemos el servicio de entrega de comida. Esta persona pidió comida de dos lugares distintos. ¿Se vale? Pues sí, se vale. ¿Qué caracteriza esto? Que estamos usando todos los valores del codominio. No me sobra ninguno como aquí. Entonces, aquí estoy cubriendo todo el contradominio. Cuando se cubre todo el contradominio, es una función sobreyectiva. Lo sobreyectiva entendemos que cubre todo. No me queda nada sin utilizar. Y es una función biyectiva cuando cumple las dos situaciones. Si yo no tuviera estos tres valorcitos aquí sobrantes, imagínenselo que no los tenemos, entonces esta sería inyectiva porque va de valores distintos a valores distintos y está cubriendo todo. Entonces sería biyectiva. En ese caso sería biyectiva. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Luego lo veremos en otro video. Entonces, ya lo vieron, lo vuelvo a su estado original. Eso respecto a la representación sagital. La representación gráfica lleva muchas más opciones. Pero las importantes van a ser, y estas sí son exclusivas, bueno, son exclusivas a pedazos. Una gráfica puede ser de dos formas. ¿Sí? O puede ser continua o discontinua. Puede ser creciente o puede ser decreciente. Entonces, son estas dos opciones. Continua o discontinua. ¿A qué se refiere con continua? Estamos hablando de gráfica. ¿Okay? Si yo puedo trazar la gráfica, sin despegar el plumón del pizarrón, el lápiz del papel, entonces es continua. Por más extravagante que sea. ¿Sí? Si yo puedo hacer esto, es continua. Si no, va a ser discontinua. Por ejemplo, yo puedo trazar esto y lo separo, ya es discontinua. O a lo mejor empiezo a graficar y luego sigo por acá, es discontinua. O a lo mejor mi gráfica venía así, tiene un agujero y sigue. Al haberlo separado, es discontinua. ¿Ok? Y va a tener esos tres tipos de discontinuidad. Lo que yo le llamo una discontinuidad de corte, porque aquí corta. Una discontinuidad de un corte salvaje, de un hoyo o bache, o una discontinuidad. Esta discontinuidad es salvaje, ¿no? Es una discontinuidad de lo que veremos en uno de los parciales siguientes, en uno de los bloques siguientes, una discontinuidad asintótica, de asíntota.
Estos son el tipo de discontinuidades que puede haber. Ahora, una gráfica puede ser creciente o decreciente. Esto sí es muchísimo más fácil de entender. Es creciente cuando la gráfica siempre va subiendo. Igual y a lo mejor puede que se detenga un poco, pero si luego sigue subiendo, la conoceremos como creciente. Por el contrario, si siempre va bajando, o si se detiene un poquito, pero luego sigue bajando, se conocerá como decreciente. Hay funciones que no son completamente continuas, o discontinuas, o crecientes y decrecientes. Por ejemplo, ahorita lo borro. Por ejemplo, esta función de aquí es completamente continua, pero de aquí a aquí es creciente y de aquí a aquí es decreciente. Entonces, si tuviéramos valores, digamos que aquí es menos 4, aquí es el 0, aquí es el 5, entonces podemos decir que es creciente desde el menos 4 hasta el 0. Y que es decreciente desde el 0 hasta el 5. De igual forma, si mi gráfica se está comportando bien bonito de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí tiene un agujero, digamos que esto se comporta aquí, y esto era un 3, y aquí sigue creciendo, y aquí sigue creciendo, entonces podemos decir que es continua a trozos, y que las partes de continuidad son desde menos infinito hasta 3, y de 3 hasta más infinito. Eso también se podría hacer. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican analíticamente. Según su representación analítica, insisto, según su forma, se clasifican en algebraicas, y en trascendentes. Pero a su vez, las algebraicas se clasifican en polinomiales, racionales y radicales. ¿Cómo que polinomiales? Sí, como la que graficamos hace rato, x cuadrada menos 3x más 6, porque es un polinomio. Entonces, si es, por ejemplo, un x cuadrada más 5, es polinomial. Racionales, viene de razones, viene de fracciones. Si yo me encuentro, por ejemplo, un 2 entre x, esa es una función racional. Radicales viene de raíces. Por ejemplo, la raíz de x sería una función radical. Trascendentes. Las trascendentes se clasifican a su vez en trigonométricas, exponenciales y en logarítmicas. ¿Cómo? Bueno, esto ya lo sabemos. Si mi f de x es coseno de x, es una función trigonométrica. Las exponenciales, lo más probable es que ustedes no las conozcan, pero puede ser, por ejemplo, un 5 a la x. Y las logarítmicas, a lo mejor en sus calculadoras han visto algún logaritmo. Eso es, f de x puede ser el log de x, y eso sería una función logarítmica. Nuevamente este video quedó muy largo, pero ya casi terminamos de establecer todos los conceptos previos necesarios para ya empezar a hacer cálculos y operaciones con las funciones. Es más, les prometo que el próximo video vamos a ver una última clasificación y luego
empezaremos ya directamente a hacer operaciones con funciones. ¿Les parece? Nos vemos la siguiente clase.